Bien, jóvenes, vamos a continuar con la solución de los ejercicios. En lenguaje 1 nos habíamos quedado en el ejercicio 6. Lo vamos a retomar del ejercicio 7 en adelante y los ejercicios del lenguaje 2. Es decir, un total de 18 ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar un tiempito, ¿les parece? Para poder revisar los ejercicios, tanto ustedes como yo, y luego poder resolverlos juntos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Profe, profe. Ah, ahí están. Ya está, muy bien. Listo, voy a resolver también, ¿ya? Muy bien. 7 en adelante del lenguaje 1 y luego todo lo demás.
¿Listo? Muy bien. ¿Avanzamos? ¿Sí? ¿Avanzaron ya? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, bro. Ya vamos a resolver juntos para terminar primero con lenguaje 1, ¿sí? Nos habíamos quedado entonces en el ejercicio número 7, ¿no? Listo. En el 6, pues pasamos al número 7, dice. El predicado es una función de la frase verbal, la cual es su único soporte estructural. El predicado está formado principalmente por quién, no te olvides, el predicado está formado principalmente por la llamada frase verbal. Y la frase verbal es el verbo más sus complementos, ¿no es cierto? Luego, ¿qué dice? El verbo, que es el núcleo de la frase verbal. ¿Quién es el núcleo de la frase verbal? El verbo, ¿sí o no? Dice, presenta concordancia de persona y número con el sujeto. Identifique el núcleo del predicado. A ver, díganme, ¿quién es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado es el verbo El verbo. principal. Muy bien. ¿Quién es el núcleo del predicado? El verbo principal. Listo. Eso están pidiendo en la siguiente oración. Dice, a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana, el capitán González dio la orden de alistarse a las tropas ante el inminente ataque del enemigo. ¿Cuál es el verbo de la oración? Dio. Dio, ¿no es cierto? Dio. Ese es el verbo principal. Ese es el núcleo del predicado. Entonces, la respuesta, acá está fácil. ¿Cuál es la respuesta acá? La letra ¿qué? Dinosaurio. La letra D. Dio. Dio. Listo, la D de Dios. Ya. 8. Dice, el predicado es de dos clases. Nominal, si está estructurado mediante una frase verbal atributiva. Si hay atributo, es predicado nominal. Y verbal, si presenta frase verbal predicativa. En el primero, el verbo es copulativo. ¿Dónde el verbo es copulativo? En el predicado nominal, ¿no es cierto? En el segundo, predicativo. Elija la opción que contiene predicado nominal. Que contenga ¿qué? Predicado nominal. ¿Qué es predicado nominal? Cuyo verbo sea copulativo y tenga atributo. Entonces, vamos a ver acá. Dice, César Vallejo fue a París después de ser excarcelado. A ver, díganme ahí, ¿cuál es el verbo? A ver, primero lo primero. Fue. Fue. ¿Cuál es el verbo? El Fue. verbo es fue. Fue. Pero ese fue es de ser o es de ir. De ir. De ir. De ir. ¿A París qué es? Circunstancial de lugar. De lugar. Lugar. Después de ser excarcelado es circunstancial de tiempo. De tiempo. Díganme, ¿hay atributo ahí? ¿Hay atributo? No. No. No, no hay atributo. No hay atributo. Entonces, no puede ser la... Siga avanzando. Mi DNI está en el segundo cajón de la vitrina nueva. Dime, ¿cuál es el verbo ahí? ¿Cuál es el Está. verbo? Está. 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 ¿Se entiende mi DNI está? No. No. Profe, ese es atributo. Espérate. En el segundo cajón de la vitrina nueva, ¿qué cosa es? Circunstancial del lugar. Circunstancial o atributo. del lugar. Circunstancial del lugar. Circunstancial del lugar. Entonces, no es atributo, entonces, tampoco puede ser la B. Me voy a la C. La empresa de electricidad fue injusta en los cobros. La empresa de electricidad fue. ¿Se entiende que la empresa fue? No. No. Ese es de ser. ¿No? Ajá. Injusta, ¿qué sería? Atributo. Atributo. ¿Cuál es la clave Atributo. entonces? ¿Cuál es la clave? Cachimbo. La C, Cachimbo. cachimbo Cachimbo. ciencias. Cachimbo ciencias. Pero mira la DEA, está atendiendo con todos los medios de bioseguridad. ¿Cuál es el verbo? Está atendiendo. Está atendiendo. Está atendiendo. Está atendiendo. ¿No es cierto? ¿Cómo está atendiendo? Con todos los elementos. No es eso. Y la E, Carlos fue a casa de su madre durante el verano. Dime una cosa. Si digo Carlos fue, ¿ese fue a qué se refiere? De ir. De ir. De ir. Ya. A casa, circunstancial.
A casa de su padre, circunstancial. Y durante el verano, circunstancial. Uno es lugar y otro es tiempo. Pero no hay atributo. La única que tiene atributo es la letra C. Sí, cachimbo ¿Todo bien? ciencias. Cachimbo ciencias. Vamos al ejercicio 9. Ejercicio 9 dice así. El predicado en dos clases. Nominal, si está estructurado mediante una frase, perdón, nominal, si está estructurado mediante una frase verbal atributiva, y verbal, si presenta frase verbal predicativa. En el primero, el verbo es copulativo, en el segundo, predicativo. Indique las alternativas que presentan predicado que verbal, que presentan predicado que verbal. O sea, con atributo o sin atributo. ¿Qué me están pidiendo ahí? Sin. No, Sin. Sin atributo. está bien, sin. Sebastián está pensando en su carrera profesional. Dígame, ¿cuál es el verbo ahí? está pensando. Está pensando. Está pensando. Ahora dígame, Sebastián está pensando. ¿Tiene sentido esa oración? ¿Se entiende esa oración? Sí. 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 Entonces, eso quiere decir que es predicado verbal. 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 La 1 sí es, la 1 sí es. Entonces, elimina la B, ¿sí? Y elimina la D. Sigue avanzando, sigue avanzando. 2. Dante viajó con Virgilio hacia el infierno. ¿Cuál es el verbo? Viajó. Yo digo, Dante viajó. ¿Tiene sentido Dante viajó? Sí. 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 Entonces, ¿qué predicado es? Verbal. Verbal. 1 y 2. 1 y 2. Dime, ya no puede ser la C, 1 y 3, ¿no? Entonces está entre la A y la E. Y vamos con la número 3. ¿Qué dice? Los comedores populares están repletos. ¿Se entiende? Los comedores populares están. ¿Tiene sentido? No. No. Entonces, repletos, ¿qué cosa viene a ser? Atributo. Atributo. Ya. ¿Y me piden eso a mí? No. No. Entonces la clave tiene que ser, ¿qué cosa? 1, 2 y 4. Entonces 4 sí es verbal, vamos a ver. Muchos vecinos vieron preocupada a la ¿qué dice? A la anciana. Anciano. ¿Cuál es el verbo? Vieron. Bien. ¿Vieron? Muchos vecinos, ¿qué es? Sujeto. Sujeto, ya está. ¿Se entiende? Muchos vecinos vieron. Sí. Entonces, a la anciana es odeno y preocupada es predicativo. Pero dime, ¿hay atributo? Dime, ¿hay atributo? No. No hay atributo. Entonces, ¿cuál es la clave? 1, A. 2 y 4. ¿Dónde está eso? La A. A. La clave es la A. Bien, vamos al número 10. Vamos al número 10. ¿Qué dice el número 10? El complemento atributo es una función sintáctica que desempeña la palabra o grupo de palabras. Generalmente un adjetivo o un sustantivo, que a través de un verbo copulativo atribuye una cualidad o estado a la entidad designada por el sujeto. En ese sentido, elija la opción que presenta este complemento. ¿Qué complemento están pidiendo? Atributo. O sea que el verbo sea copulativo, atributo. Listo, vamos. A ver, los víveres están en el costal blanco. ¿Cuál es el verbo? Están. Están. ¿Se entiende? ¿Los víveres están? No. No. Pero No. ten cuidado. Eso no quiere decir que sea atributo exactamente. Dime, ¿en el costal blanco no es circunstancial del lugar donde están? Ajá. No hay que, no hay atributo. Por lo tanto, no es la 1. O la A, perdón, no es. Vamos con la B. Juan es felicitado por su aporte educativo. Profesor, es verbo copulativo y felicitado es atributo. No. No. Dime, Perífrasis. Juan es felicitado. ¿Juan hace la acción o Juan recibe la acción? Recibe. Y si recibe el verbo, ¿qué cosa es? Perífrasis. Copulativo. Sí, eso, no se olviden. Si el sujeto es pasivo, los verbos siempre son una perífrasis. Allá. Entonces, es felicitado, es verbo. Juan es felicitado, sí se entiende. Y por su aporte educativo, ¿qué es? Causa. ¿Gente? Circunstancia. Causa. ¿Agente? No, 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 no. No, 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 no. No, no. A ver, así rapidito, va recordando.
Ya, yo digo, Rosa será premiada, miren, para que se den cuenta, repito, Rosa será premiada por su padre, por sus notas. O sea, que tiene notas altas. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? ¿Sí se ve, no? ¿Sí se ve? Sí, ¿Cuál sí. cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es el verbo? Será premiada. Este es el verbo. Ella será premiada. Ella es Rosa. Pero dime, Rosa, que es un sujeto que hace o que recibe la acción. Vamos, dime. Recibe. Recibe. Si recibe, ¿cómo se llama esto? Sujeto pasivo. Pasivo. Y cuando el sujeto es pasivo, ¿cómo es el verbo? El verbo es una perífrasis Perífrasis verbal. Verbal. Ahora, el agente lleva por. Tengo la Padre. frase por su padre y tengo por sus notas. Causa. Claro, el agente es por su padre. El agente es el que hace la acción. ¿Y este por qué? ¿Circunstancial de qué? De causa. De causa. ¿Se dieron cuenta de la diferencia en esa sola oración? Sí, profesor. Ya, ahora en esa sola oración podemos ver ahí qué cosa es causa y qué es el agente. Ahora dígame usted, si yo digo que Juan es felicitado por su aporte educativo, ¿qué es? No es el agente, ¿qué cosa es? Es la causa de la felicitación. Causa. Ahora sí Sí. se entendió, no es la B tampoco. Sí, profesor. Excelente, muy bien. La C, la vacuna tarda bastante aún para el país. Ella tarda la vacuna, bastante cantidad, no, bastante aún, ¿no? Para el país. Ahí hay atributo, nada. No. No, nada. Valdelomar fue un cuentista postmodernista. Lo que pasa es que ese fue de qué es, de ser o de ir. De ser. De ser. De ser. Entonces, cuando usted vea puede que sea de ser o de ir. Entonces, cuando es de ser, es probable que sea verbo Copulativo. Pero cuando es ir, es verbo predicativo. Predicativo. Claro que ahí se analiza cuando es de ser, ¿no? Ah, ya. Sí. Entendido, eso es. Entonces, Valdelomar fue de ser. Entonces, ¿qué cosa es un cuentista postmodernista? Atributo. Atributo. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? Dina. La D de Dina. Dina, dinamita. Ya está. Esa mujer nos miró con recelo a cada momento. Desde que usted dice que esa mujer nos miró, ya tiene sentido. Por lo tanto, Ajá. ahí no hay atributo. ¿Cuál es la clave? La D. ¿Todo bien? La de. Sí. Todo perfecto. Ahora vamos al número 11. Estamos acabando con lenguaje 1 y pasamos al lenguaje 2, ya en un momento. ¿Listo? A ver, el número 11, ¿qué dice? Vamos. Dice, el complemento directo, o sea, lo de, es el que está exigido por el verbo y completa su significación. Directamente la acción verbal. Se constituye sin preposición o en determinadas circunstancias con la preposición a. Respecto de lo informado, identifique el enunciado donde aparece este complemento. ¿Qué complemento? ¿Qué complemento? Vamos. ¿Qué complemento? Directo. Complemento directo es lo mismo que objeto directo. A ver, A. Fue interesante la historia de esa novela realista. Mira, esa oración, el verbo es fue. Fue interesante. Ella fue interesante. Ella. Y ella es la historia de esa novela realista. Dime, ¿la historia de esa novela realista no es sujeto? Sí. ¿Y fue interesante no es predicado? Entonces, Sí. esa oración yo le puedo dar la vuelta. Dale la vuelta. La historia de esa novela realista fue. ¿Tiene Sí. sentido? No. Sí. Entonces, ¿qué cosa es interesante? Atributo. ¿Te diste Atributo. cuenta? Qué bonito. Sí. ¿Ves qué bonito el lenguaje? ¿El bonito, sí o no? Claro. Hermosísimo. La B, claro. Los participantes anotaron los datos importantes. ¿Cuál es el verbo? Anotaron. Los. Ellos anotaron. Los participantes sujeto. Predicado, anotaron. Pero si anotaron algo. Ese algo es los datos importantes. Los anotaron. Los datos han sido anotados. Suficiente. ¿Cuál es la clave? Besito. La B, besito. Profe, la C. Nos reunimos en la Plaza San Martín para la protesta. ¿Cuál es el verbo? Reunimos. Sujeto Reunimos. tácito nosotros. ¿Dónde? En la Plaza San Martín, circunstancial del lugar.
¿Para qué? Para la protesta circunstancial de finalidad. Ahora queda el nos reunimos. Dime, ¿nos reunimos a nosotros mismos? No. No. Es cuasi reflejo, No. no tiene función. Sí. Ah, entonces no es la C. La D. En la D tienen que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. El empleado no accedió a sus requerimientos falsos. Sujeto el empleado. Accedió. Predicado el resto. Accedió verbo. Profesor, ahí a sus requerimientos será OD. ¿No los accedió? ¿No los accedió? No. No. No sale. Hoy tampoco. Circunstancial de acceso, no. ¿Cómo se llama la frase prepositiva que empieza con la frase prepositiva en ese caso? Que no es OD, que no es OI, no es circunstancial. Complemento de Régimen. régimen. Muy Régimen. bien. Ah, su no era la D. Ciertamente llegaron tarde a la cita esos estudiantes becados. Entonces, ahí el verbo es llegaron. Esos estudiantes becados es sujeto. Esos estudiantes becados es sujeto. Ahora escúchame esto. El verbo llegaron, tarde circunstancial, a la cita circunstancial del lugar, ciertamente circunstancial. Entonces la única clave, ¿cuál es? Estaba bien, la B. ¿Se entendió la solución? ¿Todo bien, Toditito. muchachos? Sí, profesor. Excelente. Todo bien. ¿Ah? Vamos al número 12. En INDECI remitió un documento al Ministerio de Defensa. ¿Qué predicado es ese? A ver. Ahí INDECI remitió. A ver, si remitió algo, un documento, o de al Ministerio de Defensa. Oí, dime una cosita. ¿Ahí hay atributo? ¿Hay atributo en esa oración? No. 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 No, ni siquiera el verbo es copulativo. ¿Qué predicado es? ¿Nominal o verbal entonces? Vamos, dile, bro. Nominal. Verbal. Verbal. Cuando no hay atributo es verbal. Siguiente oración. Ay, El verdad. oficio señalaba las locaciones apropiadas para el recibimiento del Papa. Dime, ¿hay atributo ahí? No. No. El verbo es señalaba, ¿no? Señalaba algo, las locaciones apropiadas, ¿no es cierto?, para el recibimiento del Papa. Predicado verbal. 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 Ahora lee el último. ¿Qué dice el último? Dice, la Costa Zonas Verde, altas. la Costa Verde y la base aérea de Las Palmas son. ¿Se entiende? La Costa Verde y la base aérea de Las Palmas son? No. Sí. Y si digo, ¿se entiende? No. Ah, no. Son sedes aptas para el mismo fin, por la amplitud y accesibilidad. ¿Son qué? Sedes. ¿Qué es eso? Atributo. Atributo. ¿Qué predicado es? Nominal. Nominal. ¿Cuál es la clave entonces? Casa. Casita. Casita. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo Sí, perfecto. profe. Entonces nos Todo. vamos al lenguaje 2. Nos vamos al lenguaje 2. Listo. Vamos al lenguaje 2. Listo. ¿Hemos marcado ya el lenguaje 2 también? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. ¿O les falta algunas para empezar? ¿Sí, todo bien? Aunque nos falta alguna. ¿Cuántas le falta? 2, 3, 4, por ahí seguro. Entonces vamos a dar 5. solo 2. Si son 2, ¿cuántos? Minuto y medio cada pregunta, ¿no? 3 minutos. Ya, vamos a dar solo. Ay, no, ese reloj no enciende, ¿qué pasó? Ya, ahora sí. Vamos a dar solo 5 minutos para que acaben lo que les falta, ¿ya? Pero díganme, ¿hasta aquí estamos comprendiendo o no? ¿Todo bien? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, te Toditito, vamos a dar profesor. Todo bien. 5 Profesor. minutitos. Sí, señorita, dígame. Profesor, disculpe, en la mañana le quería hacer una pregunta Ah, sobre el dígame entonces lenguaje ahora. 1. Ajá, sobre el Sí. lenguaje 1 en la pregunta 2. No sé si 2. podría volver a, ajá, no sé si podría volver a explicarlo, por favor. Ya. La 2. El sujeto Sí, por de favor. una oración, esa. Ya, dice el sujeto de Ajá. una oración. ¿Sí? ¿Esa es? ¿Sí? Dígame. ¿Sí? Sí, esa. Ya. Mm. El sujeto de una oración es la parte de la cual se dice algo en el predicado. Una técnica para reconocer el sujeto de la oración es analizar con qué sustantivo concuerda el verbo. O sea, como hemos estado enseñando, pues, ¿no? Se llaman concordancias, se llama eso. En el enunciado, a muchos jóvenes les brindaron becas para su futuro universitario. El núcleo del sujeto es. Ya, entonces lo voy a copiar.
¿Ya? Lo voy a analizar acá para todos. A ver, dícteme la oración. ¿Cómo es la oración? A muchos jóvenes, A muchos jóvenes jóvenes les brindaron becas para les, su futuro universitario. les brindaron becas Ajá, para su futuro universitario. para su futuro universitario. Ya, ¿y qué cosa es lo que piden ahí? El núcleo El núcleo del del sujeto. sujeto. Ajá, Ya, fácil. Primero se busca el verbo, ¿sí o no? ¿Cuál es el verbo? brindaron. Brindaron. Ya está. Entonces le buscamos el sujeto, les brindaron, ¿no? Sería ellos. ¿Cuál es el sujeto? Ellos. El sujeto sería ellos. Ahora, ellos, ¿se refiere a muchos jóvenes? Esa es mi duda. Ah, Sí, ya. No, muchos. es que no es, Ajá, pues. No es. ¿por qué? Ellos, mira, voy a quitar esto. Ya. Ellos les brindaron becas para su futuro universitario. Ellos les brindaron. Quiero que vea esto usted. Les. ¿Qué cosa es le y les? Objeto indirecto. ¿Sí o no? Sí. Ajá, Les brindaron. Brindaron algo. Brindaron algo. ¿Ese algo qué es? Becas. becas. Objeto directo. Directo. ¿Pero becas para qué? Para su futuro universitario. ¿Circunstancial de qué? De finalidad. Finalidad. Ya. Ahora yo estoy tapando todavía esto. Les brindaron. Lo que pasa es que el sujeto es ellos. Dígame usted, ellos no es esto. Ninguna de estas palabras es ellos, ¿sí o no? Ninguna, ¿sí o no? No, No, no. pues. Ahora dígame esto. A muchos jóvenes les brindaron. Es que a muchos jóvenes es les. Es como quien dice, a ellos les brindaron. No ellos. Acá dice a ellos. A muchos jóvenes es les. Acá es oí. ¿Y el sujeto qué es? Tácito. O sea, todo esto que era predicado. Ahí está. Ah, ya. ¿Entendido? Por eso la clave era Sí. tácito. ¿Está bien? Ujú. Sí, profesor. Listo, Muchas muy gracias. bien. Ya está. Ya. Ahora les queda 2 minutos, así que apuremos. Ya está. ¿No? ¿Eh? Profesor, una consulta. Dígame. Cuando en una oración yo tengo un verbo copulativo, no necesariamente debe haber atributo, ¿verdad? ¿O sí siempre? Perdóname, ¿cuánto qué? Cuando en una oración yo tengo un verbo copulativo, ¿siempre va a estar la cosa un atributo o no siempre? Ah, no, sí, ahí sí siempre. Ese es el complemento obligatorio. El atributo es el complemento obligatorio de todo verbo copulativo. Una oración no se puede quedar solo con copulativo, si no, no tendría sentido. Y profesor, en el caso de la pregunta 10, en todo caso, en la 10 de alternativa cuál, de lenguaje 1 o 2. lenguaje 1, profesor. La 10, ya que tiene la 10. Los víveres están en el costal blanco, ese verbo no es copulativo entonces, ¿no? ¿Cuál, en cuál? En la alternativa A, la pregunta 10. Claro, es que ese no es copulativo. Los víveres están en el costal blanco. Lo que pasa es que yo les dije algo a ustedes, no sé si recuerdan. Yo les dije, hay 2 formas de aprender el verbo copulativo. Una es de memoria, ser, estar, soler, quedar y hacer. ¿Yo enseñé así? No, yo enseñé un método que es analítico. Por eso, cuando uno aprende de memoria y de frente uno ve estar copulativo, no es así. Para que sea copulativo debe tener atributo. Entonces, esa es la norma, da la copia también. ¿Qué cosa es obligatorio? Si el verbo es copulativo, entonces de manera obligada debe llevar ¿qué cosa? Complemento atributo. ¿Entendido? Sí, de manera obligada. Pero no porque el verbo esté en una lista es copulativo. Por eso les dije, no se aprendan de memoria los verbos, es por las puras. ¿Ya? Eso no. Yo digo, por ejemplo, el costal está, dice, ¿no? ¿Cómo dice la oración? ¿Cómo es? A ver, díctame la oración. Los Los víveres víveres están en el están en el costal blanco. costal blanco. Ah, ya. Los víveres están. Ahí está el verbo, ¿no? Están. ¿Dónde están? En el costal blanco. En el costal blanco. Entonces, ¿qué sucede? El verbo es están. Entonces, uno dice, profesor, verbo copulativo. Ya, pero para que sea verbo copulativo, ¿qué debe llevar?
¿Qué debe llevar obligadamente? Atributo. Ahora dime, en el costal blanco, ¿es atributo? ¿Es atributo de víveres? No. Circunstancial. No, es un circunstancial del lugar donde está ubicado el costal. O, perdón, ¿dónde están los víveres? Ah, es un circunstancial. Ah, entonces esto de acá no es un verbo copulativo. No. Es un verbo pseudo copulativo, le llaman, ¿no? No, es un pseudo copulativo, ¿no? No es. Entonces, esto que está acá es un predicado verbal, no es un predicado nominal. Ah, entonces este verbo se considera predicativo, ¿no? Otros le dicen semicopulativo, ¿no? Pero así queda. Ah, interesante, ¿no? ¿Qué? Pero si yo digo, por ejemplo, los víveres, ya miren, igual, parecido ya. Los víveres están muy caros. ¿Se dio cuenta de la diferencia? ¿Sí o no? El verbo sigue siendo están. El sujeto sigue siendo los víveres. Acá sigue siendo predicado, ¿sí o no? Pero muy caros, si es atributo. ¿Sí o no? Para que sea atributo, ¿qué hace? Le da sentido al verbo, 1, y 2, describe al sujeto. Recuerden que el atributo tiene 2 funciones. ¿Sí? Acá cumple una nada más. Le puede dar sentido, pero no cumple las 2. Entonces, este verbo acá sí es copulativo. Ahí está la diferencia. ¿Entendido? Sí, profesor, gracias. Esa es la diferencia. Ya, muy bien. Listo, creo que ahora sí nos vamos al lenguaje 2, ¿no? Ahora sí, muchachos, lenguaje 2, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Ya, listo, Sí, muy profesor. bien. Listo. A ver, 1. Dice, el rótulo de sujeto corresponde a un concepto de valor funcional. Es uno de los elementos, junto con el predicado, pilares, o sea, fundamentales, ¿no?, de la estructura oracional. De acuerdo a ello, marca la alternativa que tiene correctamente subrayado el sujeto. A ver, amigos, reciban un saludo cordial y fraterno. Pero es reciban ustedes, tácito. Amigos, ¿qué es? Vocativo. ¿Sí entendido? ¿Todo bien? La letra A no es. La revista es impresa por esa empresa corrupta. ¿Cuál es el verbo? Es. El verbo viene a ser es. Ahora digan ustedes. La revista es impresa por esa empresa corrupta. Dígame, ¿no es cierto? Sí. Se fue el audio, profe. No se le escucha, profesor. No se le escucha, maestro. No se le escucha. Se fue el audio. No se lo escucha. No se le escucha, maestro. Ah, ya. Soy su fan. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya está? Profesor. Ahora sí. No se escucha. Sí, Sí se profe. escucha. Ahora sí, maestro. Ahora Ya sí. lo prepararon ya. Sí, sí. Ya. Entonces ahí el sujeto es la revista. Porque ella es impresa por esa empresa. Entonces ahí la revista es sujeto. Tampoco es la B, ¿no es cierto? Tampoco. La C. A mis abuelos les enseñe mis diplomas. Ahí se les enseñe. Creo que debe ser les enseñé. Falta tilde ahí, en la E, ¿sí o no? Ajá. Porque sin tilde dice enseñe. Ahí debe ser enseñé. A mis abuelos les enseñé mis diplomas. Pero ahí el verbo es enseñé yo. Yo les enseñé. El sujeto Tácito. es tácito, ¿sí o no? Ajá. Porque mis diplomas es OD. O de. Mis diplomas es OD ahí. Con entusiasmo leyó el libro esa hermosa joven de ojos azules. Dígame, ¿el verbo no es leyó? El verbo es leyó. Sí. Ella leyó. Ella leyó. Díganme, ¿ella no es esa hermosa joven de ojos azules? Sí. Sí. El sujeto, Sí. el sujeto está bien subrayado en la letra D. Y la E, la película la compré en las Malvinas, pero la compré yo. Sujeto tácito yo. Entonces la clave es la D. ¿Se entendió la 1? La D. ¿Sí todo Sí, bien? profesor. Ya Sí, está. todo bien. Ejercicio 2. Número 2.
El sujeto puede aparecer en la oración de manera explícita o, en algunos casos, se encuentra sobreentendido. Según esto, puede ser expreso o tácito. Considerando lo señalado, marque la opción en la que se presenta sujeto tácito. A ver, sujeto tácito, ¿ah? Vamos. Organizaron la reunión los socios del club. ¿No es cierto que ellos organizaron la reunión? Ellos. Ellos Sí. se refiere a Los socios del club. los socios del club. B. Sí. Liz. Ya verificaron el actual padrón electoral. ¿No es cierto que el verbo es verificaron? Sí. Ellos Ellos. verificaron el actual padrón electoral. ¿El sujeto cómo es ahí? Tácito. Ellos. Tácito. ¿Cuál es la clave? La B. Profe, la B. C. Cayeron al suelo todas las hojas marchitas. ¿No es cierto que cayeron al suelo ellas? ¿Que ellas cayeron al suelo? Ellas. Sí. ¿Y ellas a quién se refiere? A las hojas Todas las marchitas. hojas marchitas. Ah, el sujeto de las hojas marchitas. A nadie le interesa el nuevo proyecto vial. ¿Cuál es el verbo? Interesa. A nadie le interesa él. Él a nadie le interesa. Dime, ¿ese él no se refiere a el nuevo proyecto? Ah, ¿se dieron cuenta? ¿Sí, muchachos? ¿Verdad, no? Sí, profesor. Listo. profe. Y la E, llegaron muy temprano aquellos niños. ¿No es cierto que ellos llegaron muy temprano, ellos? Y dime, ellos no son Aquellos niños. aquellos niños, ya está. Entonces la clave está bien. ¿Cuál es la clave? La 2. La B. Listo, B. comprobado. Besote. Ahora, exacto. Ahora nos vamos al número 3. Nos vamos al número 3. Ya ves, ya estamos. Vamos a acabar, ya ves. Mira, la 3. Según la presencia de uno o varios núcleos en la frase nominal, el sujeto puede ser simple o compuesto. Si presenta modificador indirecto, es complejo. Según esta aseveración, lea los siguientes enunciados y seleccione la opción que incluye sujeto compuesto y complejo. ¿Qué es compuesto? 2 núcleos o más. Complejo con MI. Fue escrito por López, el famoso escritor peruano. A ver, tengan cuidado. Él fue escrito por López, el famoso escritor peruano. Después de López hay una coma. Quiere decir que el famoso escritor peruano es López. Ya, entonces el sujeto que es en la A, Tácito. ¿Se dieron cuenta? Él fue escrito por López. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, profe. Ah, sí, 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 sí. Tácito, Tácito. ¿Ah? Ah, mira, a ver, a Tácito. Ah, ya. Me visitaron Camila y Sonia, mis mejores amigas. Dime, esa coma, mis mejores amigas, ¿no se refiere a Camila y Sonia? Sí, Sí. no es cierto. Ya, ahora escúchame. ¿No es cierto que me visitaron ellas? Ellas me visitaron. Dime, Camila y Sonia, mis mejores amigas, ¿no se refiere a ellas? Sí. Dime, Sí. ¿ese sujeto no tiene 2 núcleos, Camila y Sonia? Sí. ¿Ese Sí. sujeto no es compuesto? Sí. Dime, ¿mis mejores Sí. amigas no es aposición? Sí. Sí. Y dime, ¿la posición no es MI? Sí. Entonces, Sí. la número 2 es parte de la respuesta? Sí. Sí. Ya ve, por eso solamente usted debe encontrar sujeto, predicado y saber esa tablita que explicamos temprano. Ya ve, ya salió, mire. Compró un reloj para su tío, quien vive en Francia. Pero ¿no es cierto que él compró un reloj para su tío que vive en Francia? Que él Sí. compró. ¿El sujeto qué es? Vamos, dímelo. Tácito. Tácito, muy bien. Entonces no puede ser ese. Vamos con la 4. Profe, tiene que ser 2 y 4 la B. Sí, pues esa es, ¿no? Dice, cayeron las flores y las hojas que estaban secas. Dime, que estaban secas tiene una comita. Quiere decir que se refiere a las flores y a las hojas. Dime, ¿no es cierto que ellas cayeron? Se puede decir ellas cayeron. Dime, ¿ese ellas no se refiere a las flores y las hojas Y que hojas. estaban secas? Dime, Sí. flores no es núcleo, hojas no es otro núcleo y que estaban Claro. secas no es MI. Dime, la clave, Sí. ¿cuál es? 2 y 4. La La B. B. ¿Ya ves Besote. qué bonito? Dígame usted, ¿qué le pareció el método que hemos explicado? Sin preguntar qué, Muy bien. ni quién, ni a quién, Eficaz. ni en el OD, ni en el OI, ni en el Efectivo. sujeto, ni en el predicado, sin preguntas. ¿Así es más rápido o no? ¿No es cierto? Obvio. Eficiente. Obvio, profe. ¿Sí o no? Grande, profe. Sí, claro, así nada más. Monstruo, profe. Ya ven, muy bien, listo. Número 4. Número 4. Dice así. Según la estructura que presenta el sujeto, puede ser clasificado como simple o compuesto, complejo, incomplejo, activo o pasivo.
de acuerdo con lo afirmado en el enunciado. Ahí está el enunciado. Estimados alumnos, coma. Ese no es sujeto, ese es vocativo, ¿no? Durante las vacaciones, todos los estudiantes de la especialidad de bibliotecología asistirán a las charlas psicopedagógicas. El sujeto es clasificado como que, a ver, en primer lugar, ¿cuál es el verbo? Asistirán. Entonces, ¿cuál es el pronombre ahí? Ellos asistirán a las charlas psicopedagógicas. Ese ellos se refiere a todos los estudiantes de la especialidad de bibliotecología. Dime una cosita, ¿no es cierto que estudiantes es núcleo? ¿No es Sí. cierto que de la especialidad de bibliotecología es MI? MI. Ya, suficiente. Hay un solo núcleo. ¿Hay un solo núcleo? Sí, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Y dime, hay un MI, ya, suficiente. ¿Será incomplejo? No, No. no, ya no puede ser. En la B también dice incomplejo, tampoco puede ser. Ahora la C, ¿será complejo? Sí. Sí. ¿Será simple? Sí. ¿Cuál es la clave? La Sí. C. Ah, Casota. porque no puede ser compuesto. Y en la E, ¿qué cosa dice ahí? Tampoco puede ser compuesto, ¿sí? Ah, ya estamos. Listo, se acabó. La clave es la C. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Ya Todo está. bien. Sí, Todo profe. bien. 5. Vamos al número 5. A ver, número 5, ¿qué dice? Según la estructura que presente, el sujeto puede ser clasificado como simple, compuesto, complejo, incomplejo, activo o pasivo, de acuerdo con lo afirmado en los enunciados. Los estudiantes de arqueología hicieron algunas investigaciones en la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Presenta respectivamente sujeto. Primero buscamos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Vamos, dime. ¿Cuál es el verbo? Hicieron. Hicieron. ¿No es cierto que ellos hicieron algunas investigaciones en la Huaca del Sol y Huaca de la Luna? Sí. Ellos se refiere a los estudiantes estudiantes de de arqueología. Vamos, dime. El sujeto aparece escrito, por lo tanto, ¿qué cosa es? Expreso. Dime, ¿de arqueología no es MI? Sí. Complejo. Y dime, ¿ellos no son los que hacen la acción? Activo. Activo. Ya está. ¿Cuál es la clave? La C. Cachimbo Ciencias. Cachimbo Ciencias. ¿No? Muy bien. Número 6. La frase nominal cumple las funciones de sujeto, vocativo y complemento, o de, o y, circunstancial, agente, de nombre, de adjetivo y de verbo. De acuerdo con esta aseveración, lea los enunciados y seleccione la alternativa que correlaciona correctamente las columnas de las frases nominales, subrayadas y la de las funciones que cumplen. Muy bien. Con este ejercicio llegamos a la mitad. Ya vamos a acabar. No se preocupen. Todo bien. Dice así. Están agotados los trabajadores. Dime, ¿cuál es el verbo? Están. Están. Dime, ¿no es cierto que ellos están agotados? Ellos. Dime, ¿ese ellos no se refiere a los trabajadores? Los trabajadores. Sí. Los trabajadores es sujeto. Ajá. Uno con B. Uno con B. ¿Sí o no? Sí. Sí. Siguiente. Carol viajará pronto a Londres. Ah, como en la canción del Grupo Río. No, Carol viajará a Londres. Su papi se lo va a pagar. Bueno, ya. Carol viajará pronto a Londres. A ver, dime una cosita. ¿A Londres no es complemento circunstancial? De lugar, sí. Entonces, Sí. 2 con D. 2 con D. Dedos. Luisa, ayuda a tu padre, por favor. Luisa, ayuda a alguien, a tu padre. Ayúdalo. Tu padre será ayudado. Objeto directo. 3 con A. Y la última, ya pues. Tu nuevo celular está genial, Cuatro. Inés. Pero no han subrayado nada. Pero por lógica queda vocativo. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que subrayar? Inés. Inés falta subrayar. Entonces la clave ahí sería 4 con C, perdón. La clave sería BDAC. BDAC. BEDAC. ¿Dónde está BEDAC? En la C. Listo, la C de Cachimbo Ciencias. Listo. Ahora nos vamos al número 7. ¿Ya ves? Nos vamos al número 7. ¿Ya ves qué bonito? Estamos acabando, ya ves. Estamos en la 7 ya. ¿Ya ves qué bonito es aprender lenguaje? Pues, dentro de la oración, las frases nominales cumplen diversas funciones, como sujeto, o de, o y, complemento circunstancial, vocativo, atributo, etc. En el espacio correspondiente, escriba el nombre de la función que cumple la frase nominal subrayada. Te piden la frase nominal subrayada. O sea, acá no hay clave, pues, hay que escribir. Las caricaturas son
Verbo copulativo. Predicado Verbo nominal. copulativo. Entonces, mi pasatiempo preferido, ¿qué sería? Atributo. Atributo. ¿Qué Tributo. puedo escribir en esa línea? Atributo. Ya está. O sea, lo que está subrayado. Cortaron las manzanas con el cuchillo oxidado. El verbo es cortaron. Dime, ¿con qué cortaron? Con el cuchillo oxidado. Complemento circunstancial. Circunstancial de instrumento, ¿no? O complemento circunstancial. Ya está. La C. Este automóvil de gama alta no está a la venta. ¿Cuál es el verbo? Está. Él no está a la venta. Él no está a la venta. Y él es este automóvil de gama alta. Sujeto. ¿Sí o no? Ah, su propio, ya está. La D. La alumna ofreció las condolencias a su maestro. Ofreció es el verbo. Ella, sujeto, la alumna. Pero si ofreció algo. Las condolencias, objeto directo. ¿Y quién se beneficia o perjudica de las condolencias? Su maestro. ¿Qué cosa es entonces? Objeto indirecto. Indirecto. Ya está resuelto, ¿no? Profe, falta la E. Ya está la E, mira. El juez ordenó la expropiación de estos bienes. Dígame, ¿no es cierto que ordenó algo? La expropiación. La ordenó. No. La expropiación de estos bienes fue ordenada. Objeto directo. Objeto directo. Muy bien, ya está. Ya está. ¿Ves? Vamos. Ya sabe todos los trucos ya. ¿Ya ves? Listo. Facilísimo, ¿sí o no? Ya está. Fácil. ¿Ves? Así de fácil es. ¿Ves? Tienes que venir al grupo Ciencia para que entiendas. ¿Ves? En otra academia el lenguaje lo hacen muy enrevesado. Pura pregunta, te confunde la pregunta. Acá más rápido, así nada más. ¿Ves? ¿Sí o no? Listo. A ver, Claro. ejercicio 8. Ejercicio 8. Ya falta poquito, mira, ya nos faltan 5 ejercicios. Vamos, vamos. El predicado es la representación funcional de la frase verbal y dependiendo del tipo de verbo que tiene como núcleo es clasificado como nominal o verbal. El predicado nominal se caracteriza por presentar al verbo copulativo más complemento atributo obligatoriamente. De acuerdo con lo señalado, marque la opción donde hay este tipo de ¿qué cosa dice? De predicado. A ver, nos piden nominal. ¿Ah? A. Visitarán siempre aquel parque ecológico. ¿Cuál es el verbo? Visitarán. Visitarán. ¿Cuándo? Siempre, circunstancial de tiempo. Ah. Visitarán. ¿Aquel parque ecológico qué sería? Lo Lugar. visitarán. O de no. Ya. Pero díganme, ¿hay atributo ahí? No. No. Predicado verbal. Verbal. No puede ser la A. Vamos con la B. El precio del combustible se ha elevado. Dime una cosita, ¿no es cierto que el verbo es ha elevado? O se ha elevado, todo eso. Dime, ¿no es cierto Sí. que él se ha elevado? Él se ha elevado. Dime, ¿él no es el precio del combustible? Dime, ¿el Sí. precio del combustible no es sujeto? Sí. Sí. ¿Y se ha elevado no es predicado? Sí. Ni Sí. siquiera hay atributo. Predicado verbal. Verbal. Ah, su profe, qué fácil, ¿ah? Los responsables están siendo juzgados. Dime, ¿cuál es el verbo? Están siendo Están siendo juzgados, todo, ¿no? juzgados. Sí, sí, sí. Todo. Y dime, ¿los responsables no es sujeto? Dime, ahí ni siquiera hay atributo. ¿Qué cosa es? Predicado verbal. Verbal. Vamos con la C, vamos con la C. O perdón, con la D, ¿no? Ustedes han de ser buenos profesionales. ¿Te diste cuenta cuál es el verbo, hijo mío? Han de ser. Bueno, Ya, Han y de ser. temprano una alumna preguntó si había verbo copulativo con perífrasis. Sí, han de ser. ¿Ustedes no es sujeto? Dime, ¿se entiende? ¿Ustedes han de ser? No. ¿Cuál es el atributo? No. Buenos profesionales. Buenos ¿Y eso qué profesionales. forma? Predicado nominal. ¿Cuál es la clave? La D. Listo. D. Ah. Profe, ¿y la E? Todos mis amigos han de cantar muy bien. ¿Cuál es el verbo? Han de cantar. Han de cantar. Y todos mis amigos es sujeto. Todos mis amigos han de cantar si se entiende. Ah, y muy bien, ¿qué es? Adverbio. Adverbio, circunstancial de modo, ¿no? Ah, predicado verbal. Entonces la clave es la D. ¡Listo! Ahora nos vamos al número 9. Ah, su profe, ya está. Número 9, 9, 9, 9, 9, 9. El predicado verbal tiene como núcleo un verbo predicativo que en algunos casos puede presentar complemento directo, indirecto, circunstancial, predicativo y o agente. Teniendo en cuenta lo afirmado,
Señale la alternativa que presenta esta clase de predicado. ¿Qué predicado piden ahora acá? Verbal. Verbal. O sea, con o sin atributo. Sin. Sin atributo. Ya pues, vamos. Siempre sé. Ese sé es de ser. De Ese ser. sé es de ser. Siempre sé. ¿Tiene sentido siempre sé? No. No. Entonces, consciente, ¿qué es? Atributo. Atributo. Entonces, si es atributo, ¿qué predicado es? Nominal. ¿Se dieron cuenta? No puede ser la A. Vamos con la B. En cambio climático está provocando desastres naturales. Díganme una cosita. ¿Cuál es el verbo? Está provocando. Está provocando. Está ¿No provocando. es cierto que él está provocando? Él es el cambio climático. ¿Y Sí. desastres naturales qué cosa es? Está Mm. provocando algo. Objeto está provocándolo. Claro. Objeto directo. ¿Qué predicado es ese? Verbal. Verbal. ¿Cuál es la clave? La B. Beso. Besote. Profe, el resto tiene atributos. Sí, mira. Los deportistas juveniles han sido los más ovacionados. Dime cuál es el verbo. Han sido. Han sido. Ellos han sido los más ovacionados. Los deportistas juveniles es sujeto. ¿Se entiende? Los deportistas juveniles han sido, no. ¿Y los más ovacionados qué es? Atributo. Buto. ¿Qué predicado es ese entonces? Nominal. Nominal. Ya ves, la clave es la B nada más. Profe, ¿y la D y la E? Ya, la D y la E. Acá resolvemos todo, ¿no se dan cuenta? Todo, ¿sí o no? Lo máximo, profe. Algunos no han estado conformes con su participación. ¿Cuál es el verbo? Han estado. Han estado. Han estado. ¿Sí o no? Ahora dime, algunos no han estado, ¿se entiende? No. Dime qué es conformes. Atributo. ¿Y eso qué forma? ¿Predicado qué? ¿Predicado qué Nominal. forma? Nominal. Y la E, los profesores tienen que ser muy responsables. ¿Qué cosas tienen que ser? Tienen que ser, ¿qué es? Tienen que Verbo. ser una perífrasis La perífrasis ¿no? verbal. Dime, los Ajá. profesores tienen que ser, ¿se entiende? No. No. Entonces, muy responsables es atributo. Y si es atributo, ¿qué cosa forma? Predicado ¿qué? Nominal. Nominal, ¿no es cierto? Y la clave, finalmente, ¿cuál es? La clave solo es la B. ¿Listo? Entendido, ahora sí. Ahora nos vamos al número 10. Estamos acabando ya. Número 10. Acá lo que te piden es que señales qué función tiene lo que está subrayado. ¿Sí? Vamos a analizar. Cristóbal me entregó las llaves del auto. Cristóbal me entregó las llaves del auto. Oí. Dime, ¿no es cierto que entregó es verbo? Sí, ¿no? Sí. Pero Sí. si me entregó algo, ¿no? Me entregó Las algo. llaves. ¿Ese algo qué es? Las llaves del Las auto. llaves del auto. Dime, ¿las llaves Ode. del auto no es OD? Sí. ¿Y no Sí. sería me las entregó? ¿Y ese me no es a mí? ¿Y Ajá. ese a mí no es el que se beneficia o perjudica? Sí. ¿Qué Objeto cosa es directo. me? Oí. ¿Qué cosa es me? Oí. ¿Se entendió? Oí. Se entendió, Sí. ¿no es cierto? Ahora profe. sigue leyendo. Se lo obsequiaron en la ceremonia. Pero ese lo no es objeto directo, ¿sí, Sí. o no? Ya pues, ya va saliendo, ¿sí o no? Estaba nervioso antes del examen. ¿Se entiende? ¿Estaba? ¿Estaba antes del No. examen? No. Entonces, ¿qué cosa es nervioso? Atributo. Atributo. Ya está saliendo la clave. ¿No es cierto? Y fueron ovacionados después del espectáculo. ¿Cuándo los ovacionaron? Después del espectáculo, circunstancial de tiempo. Circunstancial, ¿sí o no? Ahora sí. Sí. ¿No es cierto que es OI, OD, atributo y circunstancial? Sí. ¿Cuál es la clave? La E. La E. Listo, la E, Enanos. enanito. Ya está. Número 11. Número 11. Acá acabamos ya. ¿Ay, qué bonito? Ya está. El complemento predicativo. ¿Te acuerdas que hay dos predicativos, ¿no? El que afecta al núcleo del sujeto, ¿cómo se llama? Subjetivo. Subjetivo. El que afecta al objeto directo, ¿cómo se llama? Objetivo. Objetivo. Ya. Objetivo. Ahora mira acá. Dice acá. El complemento predicativo es una de las palabras, es una de las funciones de la frase adjetiva. Este aparece en las oraciones de predicado verbal y complemento a la vez al verbo y a un sustantivo en función del sujeto o en función de objeto directo. ¿Ves? De acuerdo con lo mencionado, ¿en qué enunciados una frase adjetiva cumple dicha función? La joven llegó emocionada el domingo. Dime, ¿el verbo no es llegó? Sí. ¿Cuál es el sujeto? La joven. Dime, ¿se entiende la joven llegó? Sí. Sí. Dime, emocionada no es un adjetivo, sí. Y no le afecta a joven, sí. Es un predicativo subjetivo, ¿sí o no?
¿Sí o no? Sí. Sí. Y es adjetivo. Por lo tanto, la número 1 sí es parte de la respuesta. Ah, ahora vea la número 2. El asesor del director es muy amable. Pero dime, ¿se entiende el asesor del director es? No. Entonces, muy No. amable, ¿qué es? Atributo. Ya, y eso no me piden a mí. Entonces, no puede ser 2. Entonces, con esos dos datos, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a eliminar la A, porque no tiene el número 1, que es parte de la respuesta. Vas a eliminar la D, porque el número 1 es parte de la respuesta y no está. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, profe. Y también vas a eliminar, ¿qué cosa? Vas a eliminar la E, que tiene el número 2, y 2 no es parte de la respuesta. Ah, qué interesante. Ahora lee la 3. Luis estaba asustado por aquel asalto. Dime, ¿cuál es el verbo? Estaba. Estaba. Dime, ¿se entiende Luis estaba? No. Pero dime, asustado le da sentido. ¿Qué es asustado? Atributo. Atributo. Entonces, 3 no es parte de la respuesta. Entonces tampoco es la C y solo queda la B. Y esa es la clave. Compruébalo, compruébalo. Escuchó atento el consejo de sus tíos. Dime cuál es el verbo. Vamos, dime cuál es el verbo. Escuchó. 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 ¿No es cierto que él escuchó atento? Dime, ¿es atento no se refiere al sujeto tácito él? Sí. ¿Y eso qué sería? ¿Predica? Predicativo, ¿no? Del sujeto tácito. ¿Cuál es la clave entonces? 4 también. ¿Se entendió? Imbécil. Listo. O sea, la clave es beso. Muy bien. Y la 12. La última, muchachos. La última. Y de aquí ya hasta la próxima semana, Dios mediante. No, El profe. complemento agente designa a quien realiza la acción. ¿Te acuerdas? Por el por, ¿no? En las oraciones pasivas. Según ello, indique en qué enunciado se presenta dicho complemento. Uy, 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 qué fácil. Vamos, vamos, vamos. Ellos han recibido los donativos de la iglesia. ¿Cuál es el verbo? Han recibido. Han recibido. Pero dime, ellos es el sujeto. Han recibido algo. Los donativos de la iglesia, ¿qué es? Objeto directo. Objeto directo. Entonces ahí no hay agente, ¿sí o no? No hay agente, pues, no es la clave. El artículo fue publicado en aquel periódico. Dime, ¿cuál es el verbo? Fue publicado. Fue El publicado. artículo sujeto. ¿Dónde lo publicaron? En aquel periódico. Circunstancial, ¿sí o no? Pero dime, Ajá. ¿hay agente? No. Ahora No. vamos con la letra C. El actor Cruz fue nominado por la academia. Dime, ¿el verbo no es fue nominado? Fue nominado. Dime, ¿el actor Cruz no es cierto que es el sujeto? Sujeto Y dime, pasivo. ¿no es un sujeto pasivo? Sí. Ajá. Y en el sujeto pasivo, el que hace la acción y empieza con por, en este caso por la academia, ¿no es el agente? Sí. ¿Cuál es la Complemento clave? La agente. C. Ah, Cachimbo. cachimbo. Y la D, el esfuerzo realizado fue por tu bienestar, Luz. El verbo es fue, ¿no es cierto? El esfuerzo realizado es sujeto. ¿Y por tu bienestar qué es? ¿Circunstancial de qué? ¿De causa, sí o no? De causa, sí. Ah, ¿y luz qué es? Vocativo. Vocativo. ¿Y el vocativo qué es? Elemento extraoracional. Ahora la E. Carla fue seleccionada por su gran actuación. Mira, fue seleccionada es verbo, Carla sujeto, y por su gran actuación es circunstancial de causa. La clave solo es la C. Muy bien, jóvenes. Cachimbo ciencia. Hemos terminado. Muchas gracias a todos. Profe, Sí, dígame. una pregunta. ¿Podría explicar en la pregunta 10 por qué el primero era hoy? O en todo Claro. caso explicar cuándo es hoy. No El lo entendí. el primer mes, ¿no? Porque soy ya. Sí. Lo copio acá y lo voy explicando, ¿sí? Porque a veces yo lo digo, a veces no se comprende muy rápido. A ver, díctenme rapidito, esa primera parte es suficiente que me dicten. No, díctenme, pues. A ver, Cristóbal me entregó las llaves del auto. Cristóbal Me entregó las llaves del auto. me entregó, ya está. Ahí nada más, ¿ya? Me entregó las llaves, ¿no? Y el meta subrayado, ¿no es cierto? Las llaves del auto, ¿no es cierto? Ya, y ahí sigue la oración, pero lo que importa es esto, miren. Miren, acá el verbo se entregó. Él me entregó las llaves del auto. ¿Quién es él? Cristóbal. ¿Cristóbal qué es? Sujeto. ¿Qué es esto? Predicado. ¿Qué es esto? Núcleo del sujeto. Si me entregó algo. ¿Ese algo qué es? Las llaves del auto. Objeto directo. ¿Cómo sé que es objeto directo? Ahora mira lo bonito que va a pasar acá. Porque las llaves es las. Y acá sale, mira. Me las entregó. Me las entregó. Y mira lo que va a pasar. ¿Ah? Este es el verbo, este es el OD. Y este mes sigue siendo el mismo. Ahora, ¿quién es el objeto indirecto? El que se beneficia o perjudica. ¿Quién se beneficia o perjudica de haber entregado las llaves? Yo. ¿Quién es yo? El me. Oí.
Se acabó. Ahí está, por eso. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Listo, muy bien. Excelente. Nos estamos viendo entonces. Dios mediante la próxima semana. Gracias. Chao, Gracias, profesor, profe. cuídese. Lo máximo. Gracias, profe. Chao, Soy su profe, fan. cuídese. No se vaya.